Esta es nuestra segunda sesión síncrona que corresponde el día de hoy, 4 de febrero, y deberían de estar presentes personas de los grupos N y O. De acuerdo con el temario, en este bloque, en el uno, habla de biología como ciencia de la vida. Vamos a hablar sobre algunas características de la ciencia y el método científico, cuál es el campo de estudio y cuáles son las subdivisiones o las divisiones de la biología, cómo se relaciona la biología con otras ciencias, algunos de los avances que se ha tenido la biología, los niveles de organización de la materia y las características de los seres vivos. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy y fue parte de su actividad, tanto actividad uno y parte de también el foro. También un poquito de historia. Se dice que la palabra biología se empleó hasta hace los 1802 en Francia por el científico Lamarck y en Alemania por Treviranus. Y fue una palabra usada para integrar procesos pues, de la vida, de las plantas y de los animales. Fue para poder explicar todos estos fenómenos que ocurrían en la vida pues, de estos seres. La biotecnología es una de las pues, divisiones, una rama de la biología. Actualmente se ha explotado mucho por la parte de biotecnología moderna, pero surgió en la biotecnología antigua, donde hace muchos años utilizaban la reproducción selectiva, es decir, escogían las mejores cepas para cruces. Esto es, pues a los mejores animales los seleccionaban para cruzarlos entre sí y obtener pues una mayor cantidad de producto. Por ejemplo, la lana, escogían a las abejas que generaran más lana, las cruzaban y ya producían más. O a las gallinas ponedoras, las seleccionaban a las que ponían huevos y las usaban pues para la producción de huevo. Para la carne, para las plantas también, seleccionaban pues aquellas plantas que les pueda proporcionar algún alimento adicional. Así es como se trataba la biotecnología antigua. Ya en esos últimos años, porque esto es muy reciente, salió la biotecnología moderna, que ya aprovecha la ingeniería genética. Esto es una técnica para poder producir hormonas, antibióticos, vacunas, que principalmente utilizamos o se utilizan bacterias, se le ponen genes que producen diferentes cosas que normalmente no las producen las bacterias. Uno de los ejemplos más claros y más sonados, pues es la insulina. Anteriormente era muy complicado obtener la insulina, ya que se obtenía de algunos animales, se mataban muchos animales para poder obtener insulina y tratar a los diabéticos. Y gracias a la biotecnología moderna y la ingeniería genética, podemos obtener insulina pues, de bacterias. Las bacterias producen la insulina y ya la podemos aprovechar. También hay cultivos transgénicos, donde lo más común aquí en México es el maíz, que ahorita hay leyes que lo intentan prohibir, pero la intención es hacer a los cultivos más resistentes a las temperaturas, al frío, al calor, a las plagas. También la crianza de los animales. Pueden modificar con ingeniería genética pues el crecimiento del animal para que crezca más rápido, produzca mayor volumen, por ende una mayor cantidad de carne, también los huevos que produzcan más y más grandes. Y algo más reciente es la lucha contra la contaminación, con la bioremediación, con tratamiento de aguas residuales, etcétera. Las principales divisiones de la biología son muchas. Está la botánica, microbiología, protozoología, bacteriología, virología, micología, genética, etcétera. Hay una gran cantidad de divisiones. Aquí hay una pequeña tabla, bueno, pequeña, donde la botánica puede ser el estudio de los vegetales, microbiología de las
pues, de las formas vivas a tamaño microscopio de los microbios. Protozoología de los protozoarios, bacteriología de las bacterias, los virus, hongos, parásitos. Cada objeto de estudio tiene su rama específica. Por ejemplo, los animales en general es la zoología, los peces, ictología, insectos, entomología, y así sucesivamente. Hasta poder llevar hasta, por ejemplo, la inmunología, que son los procesos de defensa de los organismos, cómo se defienden ante agentes externos. La taxonomía es para ordenar y clasificar a los seres vivos, y en fin, hay una infinidad de ramas que cada una de ellas es un objeto de estudio específico. Eso es para poder ser más específicos y saber conocer más sobre bueno, ya lo dije, sobre un objeto en específico. También la biología tiene relación con otras áreas, como lo mencioné hace un momento, con la alimentaria, ya que nosotros pues podemos producir cultivos transgénicos para que puedan sobrevivir en ambientes muy complicados, donde normalmente no se producen pues plantas, podemos modificarlas para que aguanten esas condiciones, llámese no sé, en África o en París o en zonas heladas como Alaska, para que puedan obtener las personas alimento, salud, o las vacunas, las hormonas, antibióticos, la vacuna, que es lo más sonado, e inclusive estudios sobre cómo afectan las bacterias o los virus en nuestro cuerpo. Ahí ya podemos encontrar algunas soluciones para poder prevenir estas situaciones. La conservación ambiental, como ya lo dije en su momento, la bioremediación. Aquí están las hormonas, las vacunas, la ingeniería genética también, que es una rama que se utiliza mucho. Y sobre la bioremediación ambiental o bioremediación, es utilizar una bacteria, la cual consume nutrientes, consume un contaminante y consume oxígeno o cualquier otra cosa. El punto aquí es de que también toma los contaminantes para modificarlo y poder producir sustancias no tan contaminantes o no contaminantes. Eso se le llama degradación. Esas bacterias, hay bacterias que naturalmente lo hacen, pero hay otras que tenemos que aplicar ingeniería genética para que puedan tener esta capacidad, la capacidad de degradar contaminantes. También hay ciencias que pueden o que auxilian a la biología. Tenemos la geografía, la matemática, química, física y ciencias sociales e informática. Estas ciencias se encargan pues, de ayudar. La geografía para poder localizar pues, ubicaciones en las cuales pues, podemos encontrar ciertos animales, no otros animales, ciertas bacterias, ciertas cosas. Matemáticas, todo en la vida va a involucrar matemáticas, ya que podemos hacer cosas cuantitativas, es decir, contar y tener registro de cuánto es, cuánto producimos, cuánto necesitamos, cuánto hacemos. La química, en esta rama ya es bioquímica, donde nos explica todos los procesos internos, que al final de cuentas todo es química. Simplemente es un ser vivo, es bioquímica. Física, ciencias sociales e informática. También está la bioinformática, ya que poder obtener, saber la composición del ADN, que más adelante lo vamos a ver, requieren computadoras o software muy potentes para poder secuenciar, se le llama secuenciar, saber todos los genes que tiene una célula o un organismo. Vamos a entrar ya a los niveles de organización de la materia. Como ya lo vieron también en su actividad, tenemos el subatómico, tenemos el atómico, que son los átomos, donde ya podemos encontrar el átomo de oxígeno, de hidrógeno, de carbono, las moléculas. Ya es cuando los átomos pues, se unen entre sí. El agua, que es H2O, son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
tenemos el metano que ya forma a partir de átomos. Entonces, un conjunto de moléculas, cuando se unen las moléculas, ya es la forma macromolecular, que es el ADN, ya tenemos las enzimas, tenemos péptidos, y también en esta parte de lo macromolecular entran los virus. Los virus son proteínas ensambladas con cierto material genético, y los virus no están vivos, simplemente es maquinaria que necesita bacterias o células para poder reproducirse. Y ya las moléculas se unen para formar organelos, que, es los organelos no es más que nada que la maquinaria que tienen las células para poder crecer y reproducirse. Y en las células también involucran, o una parte de ellas son las bacterias, que las bacterias son células procariotas, y también tenemos las células eucariotas, que son las que los tienen las plantas, y los seres humanos y los animales. Un conjunto de células es un tejido, ya el tejido forman órganos, los órganos forman aparatos y sistemas, esto forman individuos, forman una población, una comunidad, ecosistema y una biosfera. Las bacterias también pueden formar una población bacteriana, tal cual son las que contenemos en nuestro cuerpo. Hay una población bacteriana, en muchas partes hay una población bacteriana. Prácticamente todas conviven también. Pero este es un esquema general sobre cómo se organiza la materia, pues, en general, desde el nivel subatómico hasta una biosfera. Ya entramos en las características de la ciencia. Al principio, todo esto, el conocimiento era empírico, es decir, con base a la experiencia. Una persona veía que ocurría algo y pues decía, es que está pasando esto, así es, así funciona. Este, Simplemente con la experiencia aprendían. Una persona se subió en árbol, el árbol se rompió, simplemente sabe que no se debe subir porque se rompe. O está el fuego, una persona tocó el fuego, se quemó y sabe que quema porque lo vivió. Esto era como antes, al principio. El conocimiento se daba de manera empírica. La ciencia tiene que ser objetiva o objetivo. Todo se pretende que sea de un origen natural, no hay orígenes sobrenaturales, de que fantasmas o cosas así. Sistematizaciones de que tiene un orden, todo ocurre de acuerdo a un orden, no te puedes saltar. Ahorita vamos a ver en la metodología científica cómo es esto del orden. Toda la ciencia se debe de verificar, puede ser verificable, es decir, si yo descubro algo, por ejemplo, ahorita aprovechando lo de la vacuna, si yo creo una vacuna, mi procedimiento tiene que ser replicable por otra persona. Si otra persona toma mi receta de la vacuna y la hace, le tiene que dar los mismos efectos que a mí, el mismo resultado, bueno, igualito. Es como si yo también tuviera una receta de un pastel. Yo hago el pastel con mi receta, se lo paso a otra persona, la otra persona debería hacer el mismo pastel que darle igual con mi receta. Eso es lo que se refiere con verificabilidad. Metódica sigue una metodología y se basa con observación. Es decir, cualquier cosa que veamos nos puede despertar curiosidad y es de que, ay, vamos a ver cómo funciona esto. Ah, ok, si hago esto, pasa esto. Si sucede esto, pasa esto. Si no pasa esto, pasa lo otro. Y puede ser modificado. Con esto de la tecnología, cada vez de la ciencia va a ir cambiando. De que muchas veces descubren metodologías más nuevas, que son más fáciles de utilizar y es más eficiente y ya pueden cambiar ciertas cosas. Y aquí tenemos el método científico. No es más que nada que una ruta o una serie de pasos
para poder comprobar o resolver problemas. No, no nada más biológicos, pueden ser cualquier tipo de problema. Se basa en la observación, detectar el problema simplemente. Planteas tú el problema de que está sucediendo esto. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, vamos a seguir con el ejemplo de los pasteles. De que te das cuenta que compraste un horno nuevo, tenías una receta de tu pastel, lo pusiste a 200 grados y observaste que el pastel se te quemó. Ya te planteaste el problema. ¿Por qué se me quemó el pastel? Y ya te formulas una hipótesis de que, ok, quizá el pastel se me quemó porque le puse una temperatura mayor a la que debería de ser. O quizá el pastel se me quemó porque le puse menos agua. Son tus dos, algunas hipótesis. Vamos a empezar de que quizá le puse menos agua. Haces tu experimento. Es decir, que vas a hacer más pasteles. Le vas a poner uno con la misma agua que hiciste, vas a hacer otro con más agua, otro con menos agua, y vas a ver cuál es el resultado. Que eso ya los pones a cocinar, que es la experimentación. Y nada, te diste cuenta que los tres pasteles se volvieron a quemar. Vas a formular una vez más tu hipótesis y vas a decir, bueno, quizá no era el agua, quizá le puse una mayor temperatura. Diseñas tu experimento. Voy a hacer otros tres pasteles, uno con la misma temperatura, otro con una temperatura más baja y otro con una temperatura más alta. Los pones a cocinar y te diste cuenta, el pastel que hice con la temperatura más baja sí se hizo bien. Ahí es cuando tú confirmas la hipótesis. Y luego ya te das cuenta, es que el horno que yo tenía antes, calentaba menos, estaba mal el termostato, etcétera. Y luego ya te van a poder surgir nuevos planteamientos, de que quizá, no sé, el tiempo, con la misma temperatura, pero necesito más tiempo, ya vas a crear otro nuevo problema y vas a empezar el proceso otra vez. Las características ahora de los seres vivos. Como mencioné en su momento, tenemos células. Las bacterias, pues, son organismos procariotas. La mayoría son unicelulares. Ya organismos pluricelulares ya son nosotros, o los animales, o las plantas. Esto tiene que ver con la estructura, ya que cualquier ser vivo tiene como componente básico la célula, ya sean animales, plantas o bacterias, o hongos también. Su componente principal o básico es la célula. A partir de ahí es donde comienza toda la vida. Tienen una organización. Recordando ahorita que teníamos tejidos, órganos, organelos, etcétera. Nos organizamos. Nuestro cuerpo, nuestro organismo está organizado de cierta forma. Tenemos, todos los organismos, los seres vivos tienen también un metabolismo. Que el metabolismo no, es más que nada tomar del medio externo, pues materia y energía. En este caso sería el alimento. Entonces consumimos alimento, hay proteínas que son enzimas que lo degradan y pueden producir otras moléculas que nosotros necesitamos o producir energía. Homeostasis, que se pueden regular nuestros procesos metabólicos. Si hace más frío, nuestro cuerpo pues empieza a producir más calor. Si hace más calor, empieza a producir más frío. Entonces, digo, si hace más calor, deja de producir calor. En sí, nuestro cuerpo o organismos intentan adaptar sus procesos metabólicos. Todos los seres vivos crecen, se reproducen y se adaptan. Y también tienen cierta irritabilidad, tanto física como química. Física puede ser algún golpe, alguna caída, y química, pues alguna sustancia química. Algo corrosivo, algo que lastima, es cuando se presenta cierta irritabilidad. Aquí hay un ejemplo sobre las referencias de APA.
Apellido, nombre del autor, el año de la publicación, lugar de publicación, la casa publicadora y así. Intenté poner, bueno, aquí está el título del libro, fue lo que se me había pasado. Y básicamente es todo lo que teníamos preparado para la clase del día de hoy, ya que si eran temas algo cortos. Ya si alguien, si alguna persona tiene alguna duda, algún comentario o alguna aportación, no la podría hacer saber en este momento. Muy bien, si no hay dudas, yo sí tengo una duda con ustedes. No sé si algún otro maestro les haya programado también alguna sesión de 7 a 8 los días jueves. Ok, muy bien. En ese caso, si no tienen dudas en este momento, ya podemos dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Igual, si alguno de ustedes llegase a tener alguna duda, si no llegas a contactar a sus compañeros de equipo, mándenme un mensaje para ver qué podemos hacer. El foro, contéstenlo, ya que sí, sí vale. Es como si no hicieran una actividad. Prácticamente vale lo mismo que una actividad. Y solamente es poner su punto de vista, opinar, compartir con sus compañeros sobre las preguntas o los temas que están allí en el foro. Muy bien. Si no hay alguna duda en este momento, me pueden contactar. ¿Ok? Es hasta el 28 de febrero. Tienen todo este mes para hacer la actividad uno y la actividad de investigación, hasta el 28. Si cometí algún error de las fechas, ahorita voy a checar para corregirlo, pero es hasta el día 28, para que ustedes tengan tiempo de poder organizarse y acostumbrarse. Disculpe, maestro. ¿Sí? La actividad es la actividad uno que es grupal, y la actividad 2 no es en equipo, o cómo es, también es en equipo. En este momento hay dos actividades. La actividad uno es la que es en equipo y la actividad uno, bueno, es actividad de investigación uno, esa es individual. Ok, ya me quedó claro, gracias. Igual cualquier duda me pueden mandar un mensaje, no pasa nada. Muy bien, damos por finalizada la clase. Las personas que se quieran ir desconectando pueden hacerlo y nos estaríamos viendo la siguiente semana.